Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Ya estamos acá, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Raúl me mandó un mensajito indicándome que no nos va a poder acompañar porque creo que tiene un tema de trabajo. Está un Ya. poco complicado. Sí, pues. Dijo que iba a entrar, pero seguro se le ha presentado a último momento algo. Sí, sí, me pasó un correo. Él siempre tiene esa caballerosidad de avisar que no va a estar. Ah, ya. Cosa que muy pocas personas tienen, caramba. Pero bueno, qué bueno que avise, ¿no? Para saber. Sí, pues, sí, pues. A ver, esperemos que también entre Qué Meli, bueno. que siempre nos acompaña, porque ahora tenemos que continuar. Vamos a ver la lectura de lo que es el seguro de vida. ¿Ya? Ya. El seguro de vida. Bueno, vamos avanzando de una vez porque si no, tú sabes, Henry, que el tiempo se pasa y después no podemos ver lo que tenemos que ver. Vamos a tratar del seguro de vida. ¿Ya? En el seguro de vida intervienen hasta 4 actores. ¿Ya? En principio, el asegurador, que es la persona jurídica autorizada por la SBS para celebrar contratos y tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en los mismos a cambio del cobro de un monto convenido o prima, ¿no? Luego interviene el contratante, persona natural o jurídica que toma el seguro y su obligación es el pago de las primas. Es el que suscribe el contrato con el asegurador y puede asegurarse él mismo, adquiriendo también la condición de asegurado. Asegurado es la persona natural sobre la cual el asegurador tiene la responsabilidad de indemnizar un capital asegurado en caso de muerte o si sobrevive el asegurado, pagar los valores garantizados que fueron contratados. Beneficiario es la persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. ¿Ya? O sea, el asegurador, la compañía de seguros, como sabemos, el contratante, que puede ser el mismo asegurado, pero el que se beneficia con este seguro, ¿no? Son los beneficiarios nombrados. Y a falta de estos serían los herederos legales, ¿no? Ya sabemos que el contratante es el que paga la prima, pero también el contratante también puede ser asegurado, ¿no? Entonces, acá el nombre de seguro de vida, este seguro no debería llamarse seguro de vida, sino seguro de muerte, porque funciona cuando el asegurado fallece y se entrega un capital asegurado a sus beneficiarios o a sus herederos legales. ¿Hasta ahí estamos claros, Henry? Sí, 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 Ok, claro. esa es la gran diferencia, ojo. ¿Eh? Como ya sabemos, el contrato de seguro es el medio por el cual la compañía aseguradora se obliga, mediante el cobro de una tarifa llamada prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe un interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato de seguro es consensual, los derechos y obligaciones son recíprocos, ¿no? De asegurador y asegurado, empiezan aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Al realizar un contrato de seguro, se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños o pérdidas económicas. En el caso de la vida humana, la cobertura se brinda para el caso de muerte o sobrevivencia del asegurado. Mayormente, se toma este tipo de seguro a aquellas personas que son los cabezas de familia, o también llamado pater family, ¿no? Que previendo cualquier falta a futuro que él no se encontrase para poder seguir sufragando los gastos de su familia no se quede desamparada. Entonces, de manera de precaución, contrata esta póliza, ¿no? Bajo un monto determinado y en el caso de que suceda, pues el monto de capital asegurado será entregado a sus beneficiarios o herederos legales a falta de esto, ¿no? Ese tema está claro. Como también sabemos de los siguientes documentos, la numeración se ha desarrollado en función a su jerarquía e importancia. De existir contradicción entre ellos, se entiende que los primeros prevalecen sobre los que le siguen en el orden correlativo establecido. Los endosos
según su fecha, predominando los últimos sobre los primeros. Las cláusulas adicionales, las condiciones particulares, las condiciones generales y la solicitud del seguro. ¿Cuáles son las bases técnicas del seguro de vida? Bases técnicas se denominan así a los elementos que sirven de base para el cálculo de las primas de tarifa y son tabla de mortalidad, tipo de interés, recargos de seguridad, producción, administración y cobranza. Como creo en algún momento les expliqué, las tablas de mortalidades son tablas, ¿no?, donde se sacan los porcentajes y las edades en donde mayormente la gente fallece, ¿no? A qué edad mayormente fallece la gente, y ellos se sacan pues estas tasas que son de gran valor para los seguros de vida, ¿no? Lamentablemente en el Perú creo que no estamos utilizando una tasa o una tabla de mortalidad propia, dado que, según tenía entendido, se estaban utilizando una tabla de mortalidad extranjera, ¿no? Mayormente creo que era de Colombia o de Chile, o alguna de las dos, ¿ya? En el caso de los seguros grupales, generalmente se deben tomar en consideración los principales conceptos tales como número mínimo de integrantes, requisitos médicos no obligatorios, esquema de pago de primas, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X porcentaje de la prima es pagada por el propio asegurado. Reglas de sumas aseguradas que eviten la selección individual adversa. Las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte. Acá hay unas definiciones que se tienen que tomar en cuenta en el seguro de salud. Buena salud, no adolecer de problemas de salud preexistentes. Certificado, documento que se emite por asegurado en los seguros grupales o colectivos. Comercializador, persona natural o jurídica que realiza la oferta de seguros, señalando los beneficios y ventajas de su contratación. Enfermedad, cualquier alteración del estado de salud de una persona diagnosticada por un profesional médico conocida por el asegurado y no resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud de seguro. Muerte accidental, fin de la vida del asegurado por la acción repentina de un agente externo de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. Tasa interna de retorno, TIR, tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente de ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, calculado en un año de 360 días. Modelo de solicitud de seguro y declaración de salud. En el recurso de lectura, ¿no?, de la semana que corresponde al seguro de vida, que estamos viendo también, hemos visto seguro de salud, seguro de vida, y también nos faltaría el SOAT, ¿no? Pero el SOAT es un tema simple, casi como un seguro de accidentes personales. Vamos a tratar de poder cumplir en esta oportunidad con lo que es el seguro de vida. Hay un documento que es la solicitud de seguro, ¿no?, donde están detallados los datos del solicitante, piden todos los datos, dirección, fecha de nacimiento, ¿no?, datos del contratante también, razón social, RUC, teléfono, datos del seguro, si quiere cobertura con doble indemnización, invalidez por enfermedad, invalidez por accidente, cuál es la forma de pago, si se va a pagar anual, trimestral, mensual, semestral, y cómo va a ser la cobranza, cargo en cuenta, tarjeta de crédito, descuento por planilla, bancos, ¿no? Después, obviamente, la declaración de beneficiarios, ¿no? Acá uno puede poner a quien quiera, no hay necesidad de cumplir con los preceptos legales de lo que serían los herederos legales, ¿no? Y después hay unas preguntas, ¿no?, relacionadas a si es que han sido rechazados su seguro de vida o salud en alguna otra compañía, si ha pagado esta prima en algún caso, ¿no?, ha sufrido alguna vez amenazas contra su vida, si tiene algún seguro individual o de grupo, acá se pide la información si se cuenta con otro seguro adicional, porque podría ser el caso de que en los seguros de vida a veces tú puedes tomar uno o dos pólizas, no habría ningún problema, y tener diferentes beneficiarios.
y la indicación de qué corredor es. Después, la declaración personal de salud te pide datos también, ¿no? Lugar de trabajo, si es oficina, taller, fábrica, tus ingresos brutos, ¿no? Anuales, tu horario de trabajo, ¿no? Si estás expuesto a ciertos peligros, si manejas máquinas como con corriente eléctrica o materias nocivas para la salud, ¿no? ¿Cuál es tu medio de transporte propio, autobús, ¿no? Frecuencia de viajes, si estás viajando por motivo de trabajo, semanal, mensual, o otra frecuencia. Si se viaja muy seguido en aviones, helicópteros, ¿no? Aviones de instrucción, avionetas o avionetas particulares, o cualquier otro medio de línea no comercial. Si existen prácticas de deportes y aficiones, ¿no? Prácticas de deporte, carreras de autos, artes marciales, alpinismo, uso de motos, motonáutica, caza, buceo o otro deporte peligroso. Indicar si desea cubrir el riesgo, ahí se tiene que indicar. Cuestionario general, hábitos, ¿no? Como es la estatura, te piden el peso, ¿no? Presión arterial, si has fumado, desde cuándo fumas, tu consumo actual, si ingieres bebidas alcohólicas, con qué frecuencia, ¿no? La historia familiar, si tienes a tus padres, ¿no? Vivos, o están fallecidos, o hermanos, ¿no? Y si es que estos han sufrido de algún tipo de enfermedad, ¿no? Hablan de insuficiencia renal, diabetes, cáncer, epilepsia, afecciones cardíacas, hipertensión arterial, trastornos mentales, etc. Y acá una parte también para las mujeres, ¿no? Si toman anticonceptivos, si está embarazada, cuándo fue su último examen de Papa Nicolau, cuándo fue su última mamografía, ¿no? O si sufre de alteraciones menstruales, hemorragias menstruales, desorden de los órganos reproductivos, miomas uterinos o quistes, abortos, enfermedades transmitidas sexualmente. Ese es un escrutinio que se hace y acá se continúa con las demás enfermedades que podrían ser si es que ha tenido adicción a drogas o es alcohólico, si tiene problemas en el estómago, hemorroides, hernia, si tiene artritis, artrosis, artritis deformativa, reumatismo, gota, varices, o padecimiento de la espina dorsal, bocio, alteración de la tiroides, diabetes, colesterol alto u otra alteración endocrina o metabólica. Cálculo en los riñones o vesícula, alteración en los riñones o vejiga, frecuencia urinaria o ardor. Epilepsia, convulsiones, parálisis, enfermedades mentales o nerviosas, mareos, dolores de cabeza, desmayos o alguna otra enfermedad del sistema nervioso. Si ha tenido patologías cardíacas, cataratas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el famoso SIDA, tuberculosis, enfermedades pulmonares, alteración de la próstata, enfermedades transmitidas sexualmente, ¿no? Y se le han practicado los siguientes exámenes médicos, ¿no? Resonancia médica TAC, radiografía de tórax, electrocardiograma, electroencefalograma, examen de orina, examen de sangre. Tiene conocimiento de padecer o haber padecido cualquier trastorno o síntoma, enfermedad o lesión grave que no se haya mencionado en la pregunta anterior, ¿no? Ahí se tiene que responder si es que ha tenido o no. Tiene que ser hospitalizado próximamente, ¿no? ¿Ha sido o va a ser usted intervenido quirúrgicamente? ¿Toma usted algún medicamento? Indicar sí o no, y indicar cuál y por qué. Detalle de los médicos que usted ha consultado en los últimos 5 años. ¿Sí? Tiene que detallar, ¿no? Los doctores. Y son instrucciones para que el solicitante llene este formulario de manera clara, ¿no? Y que sus respuestas sean verídicas, reconociendo que las mismas constituyen la base del contrato de seguro y una declaración falsa implica nulidad de la póliza, autorizando expresamente a cualquier médico a proporcionar a la compañía de seguros información documentaria del tratamiento al que haya sido sometido sin limitación alguna. Evaluaciones médicas. Cuestionario médico simple. Es una declaración personal de salud en formato de la compañía, llenado y firmado por el interesado, como es el que les acabo de leer, ¿no? Examen médico 1. Entrevista personal del candidato con el médico designado por la compañía
cuestionario médico específico llenado y firmado por el médico y el candidato, más evaluación médica integral que comprende historia personal de salud completa, historia médica anterior y reciente, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, historia médica familiar, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, antecedentes de alergias, hábitos nocivos, medicamentos, drogas, etc., frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, antropometría básica, peso y talla, piel, uñas, cabello, sistema ganglionar, cabeza y cuello, ojos, oídos, otoscopía, nariz y garganta, aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, genitourinario, endocrino, nervioso, músculo esquelético y de columna. Examen médico 2. Examen médico 1, como ya se detalló, más electrocardiograma y examen completo de orina. Examen médico 3 es el examen médico 2 más radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, transaminasa, gamma-glutamil, transapeptidasa, glucosa y perfil lípido o perfil lipídico. Examen médico 4. Examen médico 3 más hemograma completo y HIV. Exámenes adicionales en función a evaluación química. Hay una tabla que también está en el recurso de lectura, de acuerdo a edades, de 18 a 35 hasta 100.000 soles, que sería el monto de la cobertura. Es un cuestionario médico simple. Hasta 100.001 hasta 300.000, cuestionario médico simple. Desde 3.001 a 500.001, cuestionario médico simple más un examen. Desde 500.001 hasta 1.000.001, cuestionario médico simple, examen 2. Y así hay una serie de evaluaciones o exámenes adicionales que se tienen que efectuar. Ahí ustedes lo pueden ver en los rangos de edad de 18 a 35, que es el que acabo de leer, después hay de 36 a 40, de 41 a 45, de 46 a 50, 51 a 55, 56 a 60 y 61 a 65. Clases de seguros de vida. Hay más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay como 14 seguros de vida, ¿ya? Vamos a detallarlos brevemente. De fallecimiento, si el asegurado fallece antes de que finalice la póliza, se garantiza a los beneficiarios designados el pago del capital, también conocido como seguro de vida entera. 2. De sobrevivencia. Si el asegurado vive al finalizar la póliza, se garantiza el pago del capital asegurado. Sería esto llamado también un seguro de rentas. Mixtos, se paga la indemnización sea que el asegurado llegue con vida al final del contrato o fallezca antes de finalizar el mismo. Esto se llama seguro total. Vida entera. El pago de la prima mayormente se limita de 25 a 30 años, pero la cobertura se extiende hasta que fallezca el asegurado. También existe la opción de que los pagos sean como primas vitalicias. 5. Vida total. En el pago de la prima a tiempos vitalicios o temporales que le permite al asegurado poder conocer a la reserva acumulada, bajo la modalidad de préstamo, que en caso no se haya cancelado o devuelto, se descontará de la indemnización de su fallecimiento. Vida temporal. Es la póliza que brinda la protección pura de vida, es decir, se contrata el seguro por un periodo determinado y solo se cubren los eventos ocurridos durante ese ciclo. Al no tener valores garantizados, no tiene el componente de ahorro. 7. De gravamen hipotecario. Este seguro, como sabemos, es el más usado por los bancos o financieras que otorgan préstamos, ¿no? Mayormente para compras de casa o mejoramiento.
Cubre al asegurado de un préstamo que mantenga con una entidad financiera en caso no pueda cumplir sus obligaciones por muerte. Puede ser individual o mancomunado para el caso de un matrimonio. Algunas aseguradoras otorgan coberturas adicionales como invalidez parcial o permanente en caso de limpiar o en caso impidan trabajar al asegurado y por lo tanto no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades. La primera y más común se llama desgravamen de saldo deudor y cubre únicamente el monto adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha del fallecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pedí, pues, $100,000, ¿no? Y bueno, en el tiempo he ido pagando ya esos 100,000, he pagado 50,000 y es lo que estoy adeudando, y me ocurre el evento, el acaecimiento y mi fallecimiento, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que pagar es el monto que se está adeudando, o sea, los 50,000, no los 100,000 iniciales. En la otra modalidad denominada de gravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor y a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado, ¿no? Acá, lo que ya se canceló del crédito se entrega a los beneficiarios y el saldo deudor, ¿no?, a cargo del asegurado frente a la empresa financiera lo cancela este seguro. Ese se llama de gravamen de monto inicial. Clases de seguro de vida. La contratación de este seguro no ha sido determinada como obligatoria por las normas vigentes. Sin embargo, algunas empresas del sistema financiero exigen su contratación como condición necesaria para el otorgamiento de un crédito. Resulta común la existencia de seguro de desgravamen en el caso de créditos hipotecarios, pero también las entidades financieras lo aplican a créditos de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito. Clases de seguro de vida. Fiorella, buenas noches, ¿cómo estás? Profesor, Bienvenida. buenas noches. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno Gracias. verte. Qué bueno verte. Los estoy chequeando, por si acaso. Ok, continuemos. Qué bueno. Seguro de renta. Es el que le permite al asegurado... Doctor, está Eric también ahí. ¿Perdón? ¿Perdón, Henry? Está Eric también, está Eric. Ah, Eric. Eric Ya. Torres. Sí. Buenas noches, Eric. Se acaba de... Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Ok, continuemos entonces. Seguro de renta. Es el que le permite al asegurado tener un ingreso que le permita vivir con desahogo los últimos años de vida y dejar a sus herederos una suma de dinero relevante en caso de su fallecimiento. Invalidez parcial es la modalidad que te permite recibir una pensión de por vida por la pérdida mayor o igual al 50% de la capacidad productiva del asegurado, 50% de la remuneración y menor de los 2/3 de la capacidad total. Cuando es total, debe generar una incapacidad mayor a los 2/3 de la capacidad productiva. Esto representaría un 75% de la remuneración. Renta vitalicia. El ingreso se reconoce hasta el fallecimiento del asegurado. Renta vitalicia con los fondos acumulados en tu AFP. Se puede comprar una renta vitalicia que te garantiza una pensión mensual de por vida, pudiendo al fallecimiento tus beneficiarios recibir una renta de sobrevivencia de acuerdo a las condiciones pactadas. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Parte de la cuenta individual de capitalización, entre comillas, llamada CIC, se utiliza para hacer retiros temporales por plazos de 1 a 5 años y cumplido el plazo se inicia el abono como si fuera una renta vitalicia. Cuando el asegurado fallece, se genera herencia sobre el saldo de la parte temporal. Renta bimoneda. Se contrata una renta vitalicia en soles y otra en dólares simultáneamente con la misma aseguradora y con un reajuste del 2% de la pensión. Retiro programado. Percibe de tu AFP una renta mensual contra tu fondo, ¿no?, CIC, sin renta vitalicia y con un aumento o disminución de acuerdo a la rentabilidad del fondo, hasta que éste se extinga.
se puede cambiar de modalidad a pensión. Renta mixta. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia inmediata en dólares ajustados. Y por último, la renta combinada. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia en soles ajustados. Vida Ley, que es la que mayormente es un seguro obligatorio, ¿no? Decreto Ley 688. El seguro se debe contratar cuando el empleado cumple 4 años de servicios ininterrumpidos para el empleador o contratante, aunque esto entiendo que ya ha sido modificado. Fiori, ¿tienes conocimiento de este tema? ¿De cuál? Ahora ¿Del Vida Ley? el contrato de la Vida Ley creo que empieza desde el primer año, me parece, ¿no? Sí, cambiaron la normativa y han puesto que a partir desde que inicia el trabajador, entra a planilla desde el primer día, ya se le toma Vida Ley. Correcto. Pero Entonces, lo único malo que la normativa salió con que la póliza no va a pagar ningún gasto de intermediación, por lo tanto, las compañías de seguros no pues, están pagando eso está mal, los ¿no? Eso está mal. Sí, está mal. Completamente Lo tienen mal. que corregir en algún momento, pero de momento no lo han hecho y las aseguradoras muy vivas se acomodaron y dijeron, ya, no importa. Y nos han cortado las comisiones de muchas pólizas que ya teníamos emitidas. Caray. No sé, acá hacen las leyes, no sé, pero sin pensarlo, lo hacen por hacer, nomás nada más. No lo revisan, sí. Sí, pues, y sobre todo creo que las leyes son discutidas a nivel de Congreso y en el Congreso hay muy pocas personas que tengan conocimiento de cómo es que funcionan los seguros, ¿no? Ni por qué existen los corredores de seguro o asesores, ¿no? Imagínense, es como negarle la posibilidad de tener un abogado, pues, ¿no? Es prácticamente como eso, si lo comparamos, Claro. ¿no? Bueno, entonces, acá se corrige que desde el primer año de inicio de labores, ¿no? Servicios ininterrumpidos para el empleador o contratante, y las remuneraciones máximas se calculan en función a lo establecido para el sistema privado de pensiones por la SBS. Bueno, a noviembre del 2017, esto era 9.369, que se reajustan trimestralmente. Bueno, este dato se tiene que actualizar. Cobertura de muerte natural es hasta 16 remuneraciones sobre el promedio del último trimestre anterior al fallecimiento. Cobertura de muerte accidental acá sí se duplica, son 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente también se duplica a 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo de las indemnizaciones por invalidez total y permanente y por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente por accidente, no corresponde el pago de indemnización adicional alguna. Los beneficiarios directos son, en Vida Ley, hijos y cónyuge o compañera o compañero permanente, según lo señalado en el Código Civil. A falta de ellos, los padres, y a falta de ellos, los hermanos menores de 18 años. Si no hubiera ninguno de estos, obviamente que ese dinero queda en poder del Estado. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7º del Decreto Legislativo número 688, en caso del contratante incumpla con el pago de la prima en el plazo y forma establecidos en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente seguro. En caso del cese del trabajador asegurado, este puede optar por mantener su seguro de vida, para lo cual se debe solicitarlo por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 688, el seguro Vida Ley no contempla exclusiones, salvo el suicidio o las lesiones autoinfringidas. Profesor, yo Fiore. tenía acá en el Vida Ley cuando fallece y no tiene beneficiarios de ninguna clase, sabía que la empresa que contrata puede pedir la indemnización para la propia empresa. No sé, estoy segura, pero eso me lo habían comentado en algún momento. O sea que la empresa se beneficia con la muerte de su trabajador.
Eso es Sí, cierto, profesor. Me ha pasado ya varios casos en la empresa Ujú. que no ha habido ni un beneficiario y la empresa lo que ha hecho es obviamente cobrar la empresa cobra los beneficios. así es, efectivamente. Pero está, o sea, ¿eso está autorizado por Profesor, ley? lo Sí, puede, profesor, disculpe, pero eso es lo que puede hacer cuando pasa un siniestro. El broker pide el cheque, pero cuando lo va a cobrar no va a poder, pues. O sea, puede pedir el cheque. El broker normalmente tiene los cheques, ¿no? De los siniestros. Entonces, pero de repente no lo puede cobrar directamente. No, Ahí pero podría, es que ahí puede estar el problema. pasa a ser, la empresa pasa a ser el beneficiario, ya que como es el tomador de la póliza y el Claro, contratante, como es el así es. trabajador que no tiene beneficiario, y la empresa pasa a ser el beneficiario, y ellos El, bro- cobran el cheque. el broker ya no claro. tiene nada que hacer ahí, No es la hace nada el empresa. broker. La Así empresa es, pide el cheque, la empresa pide y le entrega. así es. Sí, pues, sí, caramba. Ya. Un Buen dato también. poco, me parece un poco injusto, ¿no? Es Porque hay que injusto, pero tener, es claro, y también injusto lo que ha pasado con el tema de anular las comisiones también en este tipo de seguros, ¿no? aquí me parece que deberían revisar y de repente los trabajadores llenan una declaración jurada y ponen ahí a los beneficiarios que de acuerdo a ley son estas personas. Pero si no tienen, deberían permitir a que el trabajador designe a un heredero, porque en realidad esto es como una herencia. Claro, así es, Debería designar a un heredero que puede ser un familiar o alguien claro, o el que decida, mientras esté plasmado en un documento sí, legal o notarial, debería de poderse darle a esa persona el beneficio de este seguro, pero no está todavía plasmado, no está estipulado, entonces por eso la empresa lo cobra. claro. Ah, O pero, sea, pero en ese caso hay, disculpa que me entrometa, pero persiste, digamos, el tema de la buena fe. Eso también debería ser parte tanto del broker o también de la empresa. Sería de ambas partes hacer también una declaración. Ya viene parte de los dos ya. claro, Es como un obligatorio complemento. hacer, es Ajá. obligatorio hacer una declaración jurada, es obligatorio, y esa Sí. declaración jurada se tiene que informar al Ministerio de Trabajo, que es parte de lo que se hace, pero no permiten, porque yo lo he preguntado, y no permiten que sea otra persona que no sean los que están nombrados aquí, padres, hermanos, hijos, esposas, cónyuges. Solamente ellos son los autorizados, no lo permiten, pero debería haber a revisarse, ¿no? Mediante ley o el Congreso, lo Claro, que sea, ese tema. claro, imagínate que yo soy una persona que no tiene hijos y tengo mi ahijado, pues no te quiero dejar a mi ahijado y debería yo nombrar como beneficiario, ¿no? A mi ahijado, a falta de, no tengo papás, no tengo ascendencia ni descendencia, entonces me debería permitir esa ley. Esa ley se tiene que mejorar definitivamente, pero lamentablemente tenemos, disculpen, ¿no? Pero los congresistas que tenemos no dan, no dan la talla, lamentablemente, ¿no? Lo único que se hacen es cuidarse sus sueldos, proteger su inmunidad, y seguimos en lo mismo. O sea, en verdad, este Congreso o los Congresos están demostrando que, en mi humilde parecer, discúlpenme, no sirven para nada. En verdad, no sirven para nada. Solamente para hacer lobbies, para buscar el beneficio no de las grandes mayorías, porque supuestamente el pueblo los elige, pero lamentablemente no cumplen. O sea, ahí dijeron muchos que les pasaban sus videos y decían que iban a quebrar el tema de la inmunidad parlamentaria, pero al momento que fueron a hacer la votación, muchos de ellos que decían que sí, que nosotros vamos a tirar abajo eso y vamos a ir contra la corrupción, sin embargo, se abstuvieron de votar. Entonces, esa es la triste imagen que tenemos de nuestro Congreso. Muy lamentable en verdad. Bueno, chicos, continuemos entonces. Documentos para solicitar los beneficios. Partida de defunción. Certificado médico de defunción. Últimas 3 boletas de pago. Inscripción al registro público del testamento o sucesión intestada. Partida de matrimonio. Documentos de identidad de los beneficiarios. Atestado o informe policial completo y el certificado y protocolo de necropsia completo, en caso de muerte por accidente. ¿Cuáles son las exclusiones en los seguros de vida? Suicidio,
salvo que la póliza haya estado vigente ininterrumpidamente durante 2 años. O sea que si tienes una póliza después de 2 años, sí te cubriría el suicidio, ¿no, Fiorella? Sí, sí lo ¿Correcto? cubre. Correcto. Guerra civil o internacional con o sin declaración. En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Tabla de mortalidad. Es un registro estadístico de sobrevivientes de una determinada colectividad representada por la sucesión numérica de personas que a una edad X de años se encuentran con vida y por defecto mostrará las tasas de muerte por edad de dicho grupo. En el Perú, las expectativas de vida son para los varones a los 87 años, antes era 84, y a las damas hasta los 90, antes era 87. Las normas son dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Sistema Privado de Pensiones. El ejemplo de tabla de mortalidad hay una tabla de mortalidad que se utiliza acá en el Perú, que es una copia de la tabla de mortalidad que se aplica en Colombia, ¿no? Eso es lo que se tiene entendido, ¿no? Se está aplicando una tabla de mortalidad, no tenemos una tabla de mortalidad propia, lamentablemente, y tenemos que ver o recurrir a tablas extranjeras. En este caso, para los seguros de vida, se está utilizando una tabla de mortalidad colombiana. Primas y recargos adicionales. A ver, chicos, quiero ver el tiempo. Estamos aún con unos minutos. A ver. La selección de riesgos en el seguro de vida básicamente considera 2 puntos de vista principales, ocupacional y médica. En la primera, se analizan las características en función del giro o la naturaleza del negocio en el que desempeñan su labor profesional. En la segunda, se aplica únicamente a los asegurados cuyas características no coincidan con los parámetros establecidos por la suscripción. Los riesgos asegurables y conceptos importantes pueden clasificarse en 3 categorías: riesgos normales, riesgos subnormales y riesgos catastróficos. El primero, riesgo normal, se consideran aquellas ocupaciones que por sus características no presentan un riesgo agravado, como son empleados administrativos, recepcionistas, vendedores de tiendas, por departamentos, telefonistas, etc. Riesgos subnormales son aquellas ocupaciones que por sus características están en mayor peligro del normal de sufrir algún siniestro, principalmente por el riesgo de salud o combinación de afecciones. Podríamos poner el caso, pues, de mineros, ¿no? De empleados de la construcción, ¿no? Riesgos catastróficos se consideran aquellos en los que por el tipo de actividad se pueden producir varias pérdidas a consecuencia de un sismo, de un mismo evento, perdón. Ejemplos: asociaciones de artistas, grupos musicales, debido a que viajan continuamente en grupo, como pasó con el grupo Néctar, ¿no? Que se murieron casi todos sus integrantes en Argentina. Clubes y equipos deportivos, también pasó, ¿no? De ese club famoso brasileño, que también se estrelló con un avión, ¿no? En un avión chapecoense, creo que era. Personal de aviación, labores submarinas, producción y o uso de materiales radioactivos, mineros, etc. Reserva matemática. A ver, sigamos viendo. Ok, todavía tengo tiempito. Es la provisión que se constituye por los pagos excedentes recibidos en las primas niveladas y con lo cual la aseguradora hará frente a los compromisos por los riesgos asumidos. Intervienen factores como edad, acá en este caso a mayor edad, mayor prima, ¿no? Mayor tasa, obviamente, mortalidad, factores que desvían los indicadores establecidos por ocupación, enfermedades, etc. Tasa de interés es la rentabilidad garantizada que se aplican a las primas y el plazo. Pago de primas. El monto de la prima, acuérdense siempre que en seguros de vida no incluye el IGB. Ojo, tomen nota, ¿ya? La póliza está inafecta al IGB cuando el comprobante de pago se expide a personas naturales residentes en el Perú. La primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de las primas siguientes vence
en igual día del primer mes o al periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas. Exclusiones principales. Tenemos enfermedades o dolencias preexistentes no declaradas en DPS, Declaración de Salud, ¿no? Y que no sean de conocimiento de la compañía. Suicidio o intento de suicidio antes de haber completado desde su inclusión de manera ininterrumpida 2 años como asegurados en la presente póliza. Por acto delictivo contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. SIDA. Luego, pena de muerte o participación activa en cualquier acto delictivo o en actos violatorios de ley o reglamentos, duelo concertado, servicio militar, así como en huelgas, motín, tumulto popular, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva, independientemente de la forma en que se haya ocasionado la detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva. Participación como conductor, copiloto o acompañante en carreras o entrenamiento para carreras de automóviles, bicicletas, motocicletas, motonetas, trimotos, cuatrimotos, motocicletas náuticas, lanchas a motor, avionetas y de caballos, salvo que sean declarados en la solicitud de seguro o durante su vigencia y aceptados expresamente por la aseguradora en las condiciones particulares de la póliza previo pago de la extraprima correspondiente. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto como pasajero en avión operado por una empresa de transporte aéreo comercial legalmente autorizada para el transporte de pasajeros y en vuelo regular. Cuando sea consecuencia de actos de guerra civil o internacional, declarada o no, o servicio militar obligatorio, por violación de cualquier ley, cuando participe en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento de montaña, ala delta, esquí, caza submarina o similares, artes marciales, paracaidismo, parapente, ala delta, aeronaves ultraligeras, salto desde puentes o puntos elevados al vacío, boxeo y caza de fieras. Cláusula de participación de utilidades en los seguros grupales. El aviso del siniestro. El siniestro debe ser comunicado por escrito en el domicilio señalado por la compañía dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio físico de la compañía. Se debe presentar en original o con certificación notarial por muerte natural, partida de defunción, certificado médico de defunción, inscripción al registro público del testamento o sucesión intestada. Por muerte accidental, en adición a lo señalado, se debe presentar atestado e informe policial completo, informe médico ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necropsia, resultados del dosaje etílico y examen toxicológico. En este seguro de vida entra o participa el reaseguro mediante contratos automáticos de aceptación obligatoria. Se debe diferenciar los tipos de seguros. Es recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio, tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace el corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida se establece en función a la prioridad o deducible a considerar la garantía o número de vidas afectadas en un mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas, viajes, ¿no?, o desconocidas, ocurrencias imprevistas. También considerar las acumulaciones probables, cuantificables probabilísticamente, y a las acumulaciones aleatorias. Los eventos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe especifica la garantía mínima es por 3 vidas. La rehabilitación de cobertura catastrófica normalmente hasta 4 en un año, considerando la fracción que corresponda a la prima original. Se debe tener presente que la prima que se debe ceder al reasegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados e iguales a 20 años. La suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, en el caso de vida con ahorro, en el transcurrir de los años se debe ir disminuyendo la suma asegurada, producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas inicialmente,
en el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos, sujeto a evaluación por caso. Se deben diferenciar los tipos de seguro. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Y con esto estamos culminando este tema de lo que es referente al seguro de vida. Bueno, básicamente nos faltaría solamente lo que es el SOAT. Voy a ver si me doy un tiempo, ¿ya? Y se los paso, aunque ustedes no estén presentes, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a darme yo un tiempo para grabar, ¿no? El tema del SOAT y hacérselo llegar directamente al WhatsApp grupal, ¿ya? Para que ustedes lo tengan igual de todas maneras. ¿Ok? Hasta acá, ¿algún comentario, alguna observación? Eric. Ninguna, ¿Algo que profesor, quieras comentar? todo claro. ¿Todo claro? No, todo claro, todo claro. ¿Sí? Henry. Sí, profesor, todo bien. Oye, Henry, ¿también te has ido al peluquero? Sí. Ah, ya somos dos, ya. Pero a mí parece que me hubiese quedado dormido ahí en el parque. Pasó la Yo no corredora y... Yo no cuento nada porque yo siempre ando pelado, así que normal. ¿Así? Ay, todo lo que tienes que escuchar, Fiore, de los hombres, ¿ya ves? Los hombres también se fijan en su, ¿no? En su look. ¿Ah? Claro, No solamente las mujeres. Ahora los chicos se han vuelto más pericos que las mujeres. No, pero yo te cuento desde, a ver, desde el año 93 que tuvimos la fusión. Yo trabajaba en Perano, Suiza, y nosotros nos fusionamos con Pacífico Seguros. Bueno, en Pacífico Seguros había un gerente que tú le veías las uñas, estaban pintaditas, ¿ya? Tenían las uñas pintadas. Y las cejas ya se las delineaba, ¿ya? Entonces, como era mi gerente, un día le pregunto, pues no, obviamente no voy a decir el nombre, pero le pregunto, como ya agarramos confianza después de 2 años de trabajar, yo siempre veía sus uñas pintaditas, pues, ¿no? Y entonces, el pata era un dandy, se vestía con buenos ternos, ¿no? Todo, él daba ahí la hora. Entonces le pregunto y me dice, no, me dice que yo tengo mis hijas, y mis hijas son las que me pintan las uñitas. Me dice, papá, para que te vayas con tus uñitas pintadas. Y a veces también me empiezan a depilar, y yo soy su muñeco de ella. Entonces, había una razón, yo pensé que era... Pero no, pues, había una razón. Y el pata, pues, él tenía su baberazo ahí para sus hijas, que aunque ya eran mayores, pero él las quería muchísimo, pues, ¿no? Les llamaba bellezas, a las dos le decía bellezas, ¿no? Cada vez que le llamaba por teléfono. Bueno, chicos, ya me queda menos que un minuto, me despido, gracias por su atención. Estudien con ahínco, por favor. Los felicito por estar presentes en esta charla, sé que también es un tema adicional. Y cuídense mucho, por favor, ¿ya? Ok, un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, Eric. Chao, Henry. Igualmente, profesor. Chao, Fiorella. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Cuídense, por favor. Gracias.